permite, pasamos a la última sesión que promete, al menos creo que la intervención de Carlos ya nos anuncia que estamos ante un experto y que su capacidad didáctica la verdad es que nos va a ayudar bastante. Bueno, yo he tomado algunas notas de su currículum y bueno, ya sabéis, tiene una dilatada experiencia, aunque ahora está en Santa Lucía. Ha trabajado para la CECA, Banco de Inversiones Inversi, y además es profesor asociado de renta fija. Si les parece, les dejo con Carlos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo primero, agradecer tanto a Pedro como a Miguel Ángel y como a Federico su esfuerzo por desarrollar todo esto y las ponencias que hemos tenido, porque la verdad representan un marco de actuación para después yo poder desarrollar una serie de conceptos que han satisfecho, desde mi punto de vista, lo que son los grandes pilares de ese mundo que empieza a ser un poco la gestión de activos, el asesoramiento financiero o ese camino que Santa Lucía quiere recorrer tanto por convicción como probablemente por presión del mercado y del futuro. Dentro de una aseguradora, el departamento de inversiones, pues somos probablemente los más desconocidos. Probablemente estemos en un punto totalmente antagónico con vuestro día a día, y yo hasta hace muy poco no sabía mucho de lo que vosotros hacíais y probablemente vosotros no sabéis mucho de lo que yo hacía, ¿no? Entonces me parece muy interesante explicar todo lo que se hace en el área de inversiones, porque tiene un impacto desde el punto de vista relevante en el devenir de la compañía, y también porque representa un ejemplo a gran escala de lo que es el asesoramiento financiero, porque bebe de las mismas fuentes, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo, una compañía de seguros no es ni más ni menos que un agente económico con un excedente de liquidez que tiene que invertir de acuerdo a unas estimaciones de rentabilidad, de acuerdo a una tolerancia al riesgo y de acuerdo a unos flujos temporales o vencimientos, ya que ese dinero lo va a necesitar en el futuro para satisfacer las prestaciones a las cuales nos hemos comprometido cuando hemos vendido un seguro. Es lo mismo a gran escala. Una señora de Lugo con 65 años tiene su perfil de aceptación de riesgo y rentabilidad y un horizonte temporal, probablemente no muy largo porque bueno, ya es más avanzada, y Santa Lucía tiene un perfil de riesgo, una rentabilidad objetivo y un horizonte temporal que nos vamos a llevar sorpresas cuáles. Y es uno de los grandes, de las grandes ventajas competitivas que tiene esta compañía con respecto a otras, ¿no? Simplemente haciendo esta introducción, bueno, pues quería ponernos un poco en el lugar, y porque me parece que es importante ver las cosas desde arriba y a partir de ahí construir un poco el diálogo, ¿no? Bueno, vamos a ver una pequeña introducción de tipología de seguros, que obviamente tú sabes mucho más que yo, pero bueno, me gusta construir las cosas desde la base. Después vamos a hablar de lo que son los pasivos y las obligaciones de esta compañía, porque a diferencia de otras instituciones de inversión o otro inversor institucional, nosotros tenemos una peculiaridad, que es que las compañías de seguros tienen que estar, cuando invierten, siempre mirando por el retrovisor a los pasivos que tienen, ¿no? Un fondo de inversión, por poner un ejemplo, es como ya he dicho antes, muy bien explicado Federico, pues es una gran masa de dinero que es invertida de acuerdo a una política de inversión. No tiene más compromiso que eso, pero nosotros sí tenemos más compromiso que eso, por lo tanto, nuestras inversiones tienen que estar en concordancia con los pasivos de obligaciones. Después, una vez habiendo entendido esto, empezaremos a comprender el por qué se hacen las cosas de una determinada manera del departamento de inversiones y el por qué la distribución de activos que tenemos y por qué la seguridad o la calidad crediticia de nuestras inversiones, porque tienen que estar siempre en consonancia. Porque como veremos después, el departamento de inversiones tiene como principal objetivo el asegurarse de que en un futuro, cuando haya que hacer frente a un siniestro, la compañía sea suficientemente solvente como para acometer ya sea la prestación o la aportación mineraria, ¿no? En caso de que fuese una renta, un soldador, etc. Y después, por último, me parece interesante unir el concepto de cuál es nuestra cartera de inversión con el tema de los recursos propios y de la solvencia, porque es una cosa que Santa Lucía tiene que sacar mucho pecho. Ya de por sí, el sector asegurador tiene que sacar mucho pecho con respecto al sector banca, y está bien demostrado cómo ha capeado la banca, la crisis, como la ha capeado el sector asegurador. Y no solo eso, que es en términos ya estructurales o en términos sectoriales, sino que Santa Lucía, en términos de solvencia, dentro del sector solvente, es de la solvente. Es de la muy solvente.
si me permitís la matización, ¿no? Y es una cosa que se ha construido desde tres fuentes, ¿no? Una fuente que sois vosotros, que es la captación de primas, una fuente que es la rentabilidad de las inversiones y una fuente que es la política de distribución de dividendos que tienen los señores accionistas, la cual es muy comedida y gran parte de ese dinero se revierte en la compañía haciéndola más útil, ¿vale? Bien, pues ¿qué os voy a explicar yo de esto que vosotros no sepáis? Pero empezamos desde cero, ¿no? A mí me gusta siempre construir las cosas con un hilo argumental. Un contrato de seguro, como lo define el artículo 1, el contrato de seguro es aquel por el cual un asegurador te obliga mediante el cobro de una prima y para el caso que produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura indemnizar dentro de un límite pactado, el daño producido al asegurado a satisfacer en términos de capital, renta u otras prestaciones convenidas. Ya empiezo un poco a intentar esta definición que es tan simple, que conocéis también, a lo que son activos, lo que es liquidez, lo que es prima, y por otro lado lo que son prestaciones, lo que son obligaciones, lo que son pasivos, ¿no? Porque ya hemos dicho que en el mundo de la inversión en la compañía aseguradora siempre tenemos que estar mirando las dos dimensiones. En concreto, tipología de seguro, por decir que voy a explicar. Pero bueno, quería simplemente dar una pequeña pincelada de qué es este mundo que llamamos seguros aquí en España, ¿no? Que bueno, en términos de provisiones, pues se puede decir que es un 50-50 entre vida y no vida. Y vosotros, mi responsable, su director general de inversiones, José Manuel Jiménez Mena, me dice mucho cuidado con poner aquí entre medio de excesos, porque desde vuestro punto de vista de excesos es no vida, ¿no? Desde el punto de vista de activo es una mezcla. Y os voy a explicar el porqué. Y es en parte reside la gran fortaleza de Santa Lucía en esa peculiaridad del seguro de excesos, ¿vale? Bueno, los ramos de no vida los conocéis, los ramos de vida. Conocíamos antes una parte y, bueno, yo creo que para todos percibir, ¿no?, que queremos conocer la otra parte. Ya lo iremos un poco de grano. En concreto, el mundo de vida, ¿no?, de vida ahorro, esta nueva familia que acabamos de tocar, que es la previsión, los fondos de inversión, como veis, son grandes cantidades de dinero aquí en España, ¿no? Estamos hablando que en el mundo de los fondos de pensiones, al cierre del tercer trimestre de 2014, había 96.000 millones de euros. En los fondos de inversión, como dice Roma Colati, en el momento de pico estaban 154.000 millones de euros. A esta fecha estaban 188.000 millones, pero estamos ya prácticamente por un boom que ha habido a niveles de pico antes de la crisis. Y en los seguros de vida ahorro, pues bueno, 165.000 millones. A día de hoy, pues bueno, y es una cosa que, como vosotros sabéis, estamos en seguros de vida ahorro y en lo otro, pues a lo mejor empezamos a meter la cabeza, ¿no? Y no tenemos que formar sobre ello y seguir una serie de conceptos que en parte estamos tratando aquí. La tipología, falta aquí obviamente el plan de pensiones y fondos de inversión, pero bueno, esto lo conocéis y los que no tenemos, pues supongo que los conoceremos de cara al futuro, simplemente, como digo, una introducción. Ahora bien, empezamos a hablar de pasivos y obligaciones. Hemos dicho que los pasivos de una compañía, bueno, hemos dicho que a la hora de vender un seguro nosotros nos comprometemos a algo. ¿A qué nos comprometemos? A satisfacer un capital, una renta, una prestación. Esos son nuestros pasivos, de cara al futuro, ¿no? Y sin embargo, ¿cuáles son nuestros activos? ¿Con qué vamos a hacer frente a estos compromisos que hemos adquirido cuando vendemos un seguro? Nuestros activos son obviamente las primas que se ingresan y es el capital de la compañía, ¿no? Ese beneficio no distribuido que se reinvierte en el propio negocio. Y esto ya os va a empezar a llamar más la atención. ¿Qué os digo qué pensáis si os digo que en 2067 Santa Lucía va a tener que pagar casi 300 millones de euros en prestaciones? En concreto, esto es lo que tiene que pagar Santa Lucía. Esta es nuestra modelización de cuáles son los siniestros esperados, ¿vale?, a lo largo de todos estos años. Y vosotros me diréis, bueno, si nosotros tenemos que pagar este dinero en el futuro, ¿tenemos que tener todo este dinero ahora mismo? Y lanzo esa pregunta ahí a todos nosotros. No, ¿verdad? Todos sabemos que el valor presente y el valor futuro de los flujos financieros no es el mismo. Entonces, bueno, efectivamente, aunque nosotros esperemos o modelicemos, en concreto el área actuarial modelice que de cara al futuro se van a tener que pagar estas cantidades de dinero sujeto a vencimientos de seguros de ahorro, siniestros en deceso, siniestros en hogar, etcétera, 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 el valor presente de esto obviamente no es el sumatorio de los flujos, ¿vale? Pero quiero que os fijéis también, no solo en términos de valor o en términos de cuantía, sino
en el horizonte temporal, ¿vale? Y ahí empezamos un poco ya a cruzar conceptos que anteriormente hemos hablado. ¿Cuál es el horizonte temporal de una señora de 65 años de Lugo? Probablemente, bueno, moderadamente corto, ¿no? Una señora de 65 años. ¿Cuál es nuestro horizonte temporal a la hora de invertir? ¿Cuándo voy a necesitar yo ese dinero para pagar los siniestros? Muy en el futuro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues eso es una gran ventaja competitiva para esta compañía, porque todas esas primas que se pagan a costa de estos siniestros en el futuro, las podemos invertir a plazos muy largos. Ojo, por haceros una idea, prácticamente uno de los mayores inversores que hay en el mundo, ¿no? Lo que habréis conocido, o lo habréis leído alguna vez, Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett invierte dinero, gran parte de su gran fortuna, es uno de los mayores inversores del mundo, invierte su dinero vía una aseguradora, ¿vale? ¿Por qué? Porque él dice que no hay mejor negocio que aquel que más o menos tienes controlado cuál va a ser tu siniestralidad de cara a futuro, pero sin embargo recibes dinero presente y podéis invertir con dinero de otro hasta esa fecha. Es lo que él llama el free flow, ¿no? de una compañía de una compañía de seguro. Entonces, bueno, ¿qué diría Warren Buffett si delante de él tiene probablemente a una de las compañías del mundo con flujo futuro más lejano? Fantástico, porque puedo invertir el dinero que me pagan en primas durante muchísimo más tiempo que otra tipología de compañía de seguro, como puede ser un seguro, una compañía de seguro de hogar, que sabéis que son anuales renovables, ¿no? Tal y cual. Oye, si de repente se te cae la cartera en un momento dado, de un año a otro, tú vas a tener que invertir, oye, pues con horizontes temporales muy pequeños, ¿no? Porque se te puede caer la cartera y tal y cual. Pero nosotros aquí tenemos la suerte que tenemos un horizonte temporal muy largo, ¿vale? Y eso tiene su impacto. ¿Por qué tiene su impacto? Como vosotros sabéis, a mayor tiempo que tú prestes el dinero, mayor o menor rentabilidad. Mayor rentabilidad, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, pues como veis, ese perfil de inversor que tiene Santa Lucía como compañía de seguros viene determinado por las mismas variables que determinan a un cliente, ¿no? Que son las mismas variables que ha explicado Federico brillantemente, que son tolerancia al riesgo, que es volatilidad, tolerancia al riesgo, que es volatilidad en cierto modo, que es rentabilidad objetivo y que es horizonte temporal. ¿Cuánto vamos a necesitar el dinero? Bien. Lo que decíamos antes, esos flujos estimados de cara a futuro no son, la cuantía de esos flujos futuros no es el dinero que tenemos que tener o los activos que tenemos que tener en Santa Lucía a día de hoy. En concreto, la expresión actual de esos flujos futuros es lo que se llama las provisiones, ¿no? Las provisiones que están definidas en el ROS, en el artículo de diciembre de 2014, como el importe de las obligaciones asumidas que se derivan de los contratos de seguros y reaseguros. En concreto, el plan general contable lo define como provisiones que reflejan el valor cierto o estimado con unos parámetros de estimación lógicos y conservadores, ¿no? Bueno, esas obligaciones contraídas por razón de los contratos de seguros y reaseguros. Es decir, utilizando estimaciones de mortalidad, utilizando estimaciones de siniestralidad, etcétera, me dan una serie de flujos de cara a futuro, y esos flujos de cara a futuro se descuentan a valor presente y constituyen lo que son las provisiones, ¿no? Que es el valor actual monetario de esos compromisos que muy probablemente sean como se pinta aquí, ¿no? ¿Tipología de las provisiones? Bueno, pues la tipología de las provisiones no son ni más ni menos que están muy relacionadas con la tipología de los riesgos inherentes de cada póliza de seguro. Oye, pues habrá que tener en cuenta para saber los compromisos futuros en el ramo de no vida, cuál es la siniestralidad de auto, la siniestralidad de hogar, bueno, en general esto, y en previsiones de vida son drivers, variables mucho más ligadas al tipo de interés y al descuento de flujos monetarios. Pero bueno, esto simplemente era una lista para que quedase un poco plasmado, ¿no? La tipología. En concreto, ¿cuáles son las previsiones de Santa Lucía? ¿Cuál es el valor presente de las obligaciones que Santa Lucía creemos bajo los estándares del regulador que Santa Lucía va a tener de cara al futuro? Pues 3.230 millones a cierre de 2014. ¿Vale? De ellas, 1.590, como no puede ser de otra manera, provienen de nuestra cartera de excesos, 1.397 es la cartera de vida
y 243 de la cartera de no vida ex deceso, ¿no? Porque ya os digo que en gestión de activos hacemos esa gran diferenciación. Bueno, obviamente, para que la compañía sea solvente, tendremos que tener activos financieros en una mayor cuantía que el valor presente de las obligaciones, ¿no? En concreto, obviamente, los tenemos y de sobra. Y es una de las cosas que yo quiero plasmaros y que quiero explicar y quiero también un poco, ya no como un acto de fe, sino con la información que os ha transmitido Federico en términos de rating, en términos de tipología de activos, renta variable, renta fija, etcétera, daros una pincelada de cuál es la cartera de inversión de Santa Lucía para que tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos os deis cuenta que estamos en una compañía muy solvente y muy rentable. Entramos en el mundo de los activos de inversiones, porque esta gran introducción o mediana introducción al mundo de la tipología de seguros, un poco conectado al mundo de las provisiones de los flujos futuros, porque es lo que determina nuestra estrategia de inversión, ¿vale? En concreto, el área de inversiones pues tiene la siguiente estructura, ¿no? Un poco para ir, os quiero explicar cuál es, en cierto modo, la función de cada uno de los departamentos para que entendáis así el proceso global de inversión, ¿no? Y el resultado que da de ellos. El área de inversiones tiene un director de inversiones, un director general de la compañía, que es José Manuel Jiménez Mena, y después el área de inversiones se parte en dos subáreas, ¿no? Que serían inversiones inmobiliarias e inversiones financieras. El director de inversiones inmobiliarias es Ignacio Palazón, que sonará, ¿no? Y después de ahí depende pues, gestión comercial, el departamento técnico y de administración. Inversiones financieras, a día de hoy no tiene director de inversiones financieras y está, digamos, que partido en tres subáreas, ¿no? Que sería el front office, que es gestión y ejecución, que es donde yo soy responsable, el middle office y el back office, ¿no? Dentro de front office ya pues tenemos especialistas de cada tipología de activos, ¿no? El mundo de la inversión es lo suficientemente profundo como para que yo tenga, por ejemplo, mi especialidad de renta fija, yo tenga unos buenos conocimientos de renta variable, pero que necesitemos perfiles mucho más especializados, de la misma forma que las personas que hacen renta variable tienen unos conocimientos muy notables de renta fija, pero bueno, el mundo de la inversión es lo suficientemente profundo y denso como para que se necesiten perfiles muy específicos, ¿no? Y después, un subdepartamento de activos alternativos, fondos de inversión, etcétera, que son obviamente activos de una tipología un poco más exótica y que bueno, es digamos un cajón desastre, ¿no? Pero en concreto, ya viendo este organigrama, podéis empezar a extrapolar que el conjunto de inversiones de Santa Lucía está compuesto por inmuebles, renta fija y renta variable, como no puede ser de otra manera. Bien, llegamos a cuáles son nuestras funciones. Esta es una cosa que a mí me gusta mucho explicar, porque ya sea por la influencia de los medios de comunicación, de las películas, etcétera, etcétera, uno piensa en inversiones y dice, bueno, el casino, caña, vida de lujo, y eso es una tontería, eso no es así. Eso es un tópico, como hay muchos tópicos en el mundo de la televisión y de las películas. El mundo de las inversiones es gente totalmente normal que se dedica, sobre todo, y más en una compañía aseguradora, a ser lo suficientemente conservador como para, repito, el primer objetivo del Departamento de Inversiones es el cumplimiento, de los compromisos adoptados con los asegurados en forma, cuantía y tiempo. Es decir, que haya dinero en el momento que tiene que haberlo para pagar un siniestro. ¿Vale? Bien. Condición necesaria pero no suficiente, pasamos al segundo punto, que sería tratar de maximizar ese dinero que se nos paga por adelantado y que vamos a tener que devolver en el futuro, intentar maximizar esa rentabilidad, pero no solo mirando la rentabilidad. Siempre que hablamos de rentabilidad, ¿qué tenemos que estar mirando? Riesgos también, ¿no? Porque es la imagen especular o la imagen simétrica de la rentabilidad. Y no solo eso, sino que, bueno, a diferencia de un inversor particular o un fondo de inversión, donde el proceso de inversión prácticamente se fundamenta en términos de rentabilidad y riesgo, aquí en el mundo asegurador, dado que tenemos un regulador bastante robusto y exigente, y dado que nuestra principal función es el poder satisfacer los compromisos adquiridos, tenemos una cosa que se llama consumo de capital, que digamos que es un dinero extra que te piden
de recursos propios según los riesgos inherentes de tu empresa, ¿vale? Por lo tanto, el mundo de inversiones en Santa Lucía no es un binomio rentabilidad-riesgo, sino es un trinomio que veremos después, rentabilidad-riesgo, consumo de capital, para hacer todavía más segura a lo que es la empresa. Y por último, tercera misión, en colaboración obviamente con otras áreas, es el diseño de productos, sobre todo muy centrado en el ramo de vida, ahorro, inversión, bueno, porque al fin y al cabo el mundo del tipo de interés se puede hacer en formatos seguro y puede pertenecer al mundo de los seguros, pero tiene mucho que ver con los mercados financieros, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que haber ahí una retroalimentación desde el punto de vista comercial, diseño de productos, área de inversiones para tener una, bueno, pues desde un punto de vista, una visión más rica, ¿no? Bien, ¿cuál es el funcionamiento en el departamento de inversiones? Un poco complementando ya y lo que decía Fede en términos bueno, que nosotros somos un agente dentro de los mercados financieros. Nosotros somos probablemente la tipología de empresa o agente financiero que genera más dinero, por lo que hemos dicho, porque nos pagan las primas adelantadamente, etcétera, etcétera, y ese dinero lo tenemos que invertir. Bien, un poco para que entendáis el procedimiento. El área actuarial y financiera nos dice, oye, esto es la liquidez que tenéis y estas son las provisiones, es decir, esto es el valor presente de los compromisos futuros que vais a tener. Esta información es tratada por el departamento de Middle Office, el cual me dice, oye Carlos, bueno, Carlos y los demás componentes del equipo, tenemos vencimientos, tenemos siniestros proyectados en los años tal. Bien, con esa información nosotros tomamos, front office, tomamos decisiones de inversión. Decisiones de inversión que significa o que representa una interacción con ese mundo que se llama mercado financiero, ese mundo virtual, que son los mercados financieros, como ha dicho Federico, un punto de encuentro donde se intercambian activos y liquidez, ¿no? ¿Quién está al otro lado de ese mundo virtual, de ese matrix que se llama mercado financiero? Pues otras aseguradoras, otros bancos, pero bajando más abajo, cualquier persona que tenga una cuenta corriente está influyendo en los mercados financieros. En concreto hay un conocido libro que se llama Nosotros, los mercados, de un conocido tertuliano y analista tal y cual, que lo define muy bien. Cuando solemos hablar de mercado financiero nos da la sensación que son personas encorbatadas en torres de cristal que manejan el mundo. No. Los mercados financieros estamos incidiendo todos nosotros cuando tomamos decisiones con nuestro dinero. Que tiene una hipoteca, estás incidiendo en los tipos de interés. Comprar una acción de Santander, tú como minorista, estás incidiendo en el precio de Santander. Los mercados financieros somos todos, por mucho que haya gente que quiera decir que somos más. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, pues Front Office, según sus decisiones de inversión, opera con muchas contrapartidas. En concreto, Santa Lucía pues, opera con más de 70 bancos por todo el mundo, vamos, ya diremos cómo. Y esas operaciones que yo cierro con esta gente se las envío a mi departamento de back office. El departamento de back office lo que hace es, si yo he comprado algo, dar dinero y asegurarse que recibimos el activo. Y si yo he vendido algo, el departamento de back office lo que asegura es que nosotros entregamos el activo y recibimos dinero, ¿vale? Si eso alguna vez hay algún problema, pues back office me remite otra vez a mi problema y yo lo abro con la persona con la cual haya hecho la transacción. Todas esas compras y ventas, toda esa información, esos flujos vuelven a caer en Middle Office, que me dice, Carlos, has comprado o has vendido a tantos años, en tantos años tenemos un siniestro esperado de tantos millones, compra más, vende más, es decir, estamos en continuo chequeo de los activos que tenemos y a qué vencimiento y con qué tipología con respecto a los compromisos. Por eso siempre digo que una empresa aseguradora siempre tiene que mirar a sus compromisos, ¿no? En concreto, yo como responsable de Front Office, ¿cómo me relaciono, ¿no? Con ese matrix, con ese mundo exterior que son los brokers, los bancos de inversión, los tesoros, las compañías, etcétera, etcétera? Bueno, pues me relaciono por una especie de software, ¿no? que es Bloomberg y que, digamos, es como una especie de macro chat con macro base de datos en el cual me permite hablar con otros operadores como yo. Ellos me ofrecen una cosa, yo le ofrezco otra, yo se la compro, bueno. Y además de eso, bueno, pues es una gran base de datos que te permite hacer, ver a cómo cotiza cada uno de los activos, ver cuál es su precio, ver cuál es su rentabilidad, bajarte las cuentas anuales de las empresas para poder analizarlas, etcétera, ¿no? Digamos que esto es la puerta al mundo del departamento de inversiones con otros iguales que ellos, que yo no sé quiénes son,
pero que veo sus precios y ellos ven los míos, ¿vale? Para cruzar activos financieros. Bien, en concreto, y para poner un poco en perspectiva, porque muchas veces las aseguradoras, sobre todo aquí en España, tenemos el complejo de que pertenecemos al mundo financiero, pero no terminamos de creérnoslo, ¿vale? Oye, vamos a ponerlo en términos globales. En términos globales, los mitificados fondos de inversión tienen activos bajo gestión de 34,9 trillones de dólares. El trillón americano es el billón europeo, es decir, hay 34,9 millones de dólares bajo fondos de inversión. Pero curiosamente, y probablemente también, valga la redundancia, esto nos sorprenda, las compañías de seguros, la tipología de compañías de seguros es el segundo gran jugador dentro del mundo de la inversión global, con 26,1 trillones de dólares, 26,1 millones de millones bajo gestión, ¿vale? Por lo tanto, oye, estamos bastante más relacionados con el mundo financiero de lo que uno podría esperar en un momento dado, ¿no? Después, por debajo, podemos ver como los fondos de pensiones privados tienen 24,7 trillones y después, bueno, pues los jugadores más pequeños, como pueden ser los fondos de pensiones públicos y otra tipología de jugadores. Bien, entramos en el mundo, obviamente, 26,1 trillones de dólares, pues no llegamos, ¿no? No llegamos todavía, pero bueno, os va a llamar la atención el volumen de dinero que se gestiona en Santa Lucía. En Santa Lucía ahora mismo se gestiona a cierre de 2014 4.490 millones de euros. Si hemos dicho que nuestros compromisos son 3.230, ya nos puede dar una primera idea de que Santa Lucía, oye, otra cosa a lo mejor se podrá dudar de ella, pero solvente parece que es, ¿no? 3.230 millones de compromisos futuros y sin embargo 4.490 millones de activos, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. ¿Por qué ha habido esta explosión de de activos bajo gestión en Santa Lucía? Mirad que en el 2009 se gestionaban 2.756 y ahora se gestionan 4.490. Oye, es un salto potente, ¿no? Ojalá seamos capaces entre todos de que esa curva siga aumentando, consigamos más rendimiento para esas inversiones, la hagamos más grande y todos tengamos el trabajo más que seguro y con un buen sueldo. Entonces, bueno, pues no hay nada que objetar aquí, ¿no? Esto lo hemos construido entre todos. ¿Por qué? Porque estos activos bajo gestión, como ya os digo, provienen de tres fuentes, ¿no? Provienen de la fuente de la captación, de nueva producción, captación de primas. Eso es gracias a vosotros. Obviamente, cada vez que captáis un seguro de dentro de balance, ¿no? Como puede ser un seguro de vida, como puede ser un deceso, es dinero que cae a esta gran masa de activos financieros que gestionamos. Otro segundo colaborador en esta ascensión de activos bajo gestión es el Departamento humildemente de Inversiones, que tenemos una rentabilidad cada año. Y otro colaborador más que importante es la política de dividendos, como hemos dicho, de Santa Lucía, que vuelve a reinvertir ese dinero en la compañía. En concreto, aquí ya hacemos la primera distinción de cuál es la distribución de activos de Santa Lucía. Oye, sí. No, te quería decir, eso en plena crisis, ¿no? Sí. Un crecimiento de un 10%. La evolución previa al año 2009 era similar en porcentaje. No era similar. ¿Por qué? Y es muy buena pregunta. Porque, como puedes aquí observar, nuestro principal activo es la renta fija, como no puede ser de otra manera, ¿no? Con una depresión de tipos de interés tan brutal y sabiendo que tipo de interés y precio y valoración de esos activos es inverso, la cartera de renta fija ha sufrido una explosión tremenda. ¿Eso se duplica? Sí. Entonces, bueno, pues un poco ya para empezar a coquetear con los conceptos de distribución de activos, pues vemos como no puede ser de otra manera Santa Lucía dentro de su perfil conservador y dentro del perfil conservador que tiene que tener desde mi punto de vista el sector asegurador. Santa Lucía tiene gran parte de su dinero en activos de renta fija, ya veremos en cuáles. Después tenemos una exposición en inmuebles que con muy buen criterio, el último inmueble de relevancia más o menos que se compró a excepción de Julián Camarillo fue en el 2007, fue en el 2006, perdón, por lo tanto no se han comprado inmuebles en caída, ¿no? Y después, bueno, con renta variable estamos ahora mismo, bueno, pues incrementando un poquito la exposición, ya lo veremos un poco después. Liquidez en momentos, como no puede ser de otra manera, en momentos de pánico como en 2012, incrementamos la liquidez por si podía pasar algo, ¿no? Y ahora mismo en un entorno económico de más consolidación o de más confianza, pues la liquidez la vamos bajando poco a poco. Ya hablaremos de eso después.
Esto es a cierre de 2014, ¿vale? Esto es a cierre de marzo. A cierre de marzo, bueno, pues esta distribución de activos que tenemos, un 80,20% en renta fija, un 7,5% en liquidez y depósito. Depósito, bueno, esta vez lo hemos computado dentro de liquidez, pero a mí me gusta más computarlo en renta fija porque hay riesgo de crédito, ya lo haremos después. Un 4,39% en inmuebles y un 7,91% en renta variable. Así de primeras, si te dicen que entre liquidez y renta fija se tiene un 87% del dinero en Santa Lucía, podemos pensar que Santa Lucía tiene un perfil conservador, ¿no? ¿Por qué? Porque un perfil agresivo sería que tuviese un 75% o más en renta variable, un perfil moderado, un máximo de un 50% en renta variable, y un perfil ya más conservador, que es todo aquel que tiene menos de un 25% en renta variable. Por lo tanto, la tipología de inversor que es Santa Lucía con compañía de seguros podemos clasificarla como un inversor conservador. Bien. ¿Cómo de conservador con respecto a la media del sector? Pues aquí lo tenemos. Estos son datos de cierre de 2014. Un poco para que no creáis lo que yo os digo como actos de fe, sino con datos públicos, ¿no? En concreto, esto es una estadística que saca ICEA al cierre de cada año, que es inversiones en el mundo asegurador. Vemos como el sector asegurador español tiene un 16,76% en liquidez, un 74% en renta fija, un 3,81% en inmuebles y un 5,40% en renta variable. Nosotros, obviamente, tenemos que tomar apuestas con respecto a eso, tenemos que tomar decisiones. El hecho de replicar a la pela, si me permitís la expresión, la distribución de activos del sector nos daría un rendimiento medio al sector. Obviamente, ¿no? Si tenemos lo mismo que la media del sector, el rendimiento que tiene tu cartera es pues, la media del sector. Nosotros, como tenemos una tipología de pasivos con un producto muy largo, con una certeza de que esos pasivos o que esos flujos esperados ahí se van a quedar, con una cartera en constante crecimiento y, bueno, y con una reinversión de dividendos, creemos que podemos ser un poquito más agresivos. Pero un poquito más agresivos de una manera cosmética. ¿Por qué? Porque sacrificamos liquidez por un poquito de más renta fija, ¿vale? Y por un poquito más de renta variable e inmueble. Esto no es la única manera de medir cómo de agresivo es una compañía en términos de inversiones, porque esto, que es, digamos, cuál es mi composición de esos 4.500 millones, hay que compararlo con cuáles son mis compromisos. Si ya hemos dicho que tenemos mucho más activos que compromisos, estamos diciendo que dentro del mucho dinero que nos sobra con respecto a los compromisos, le damos un poquito más de alegría para tener un rendimiento un poquito mayor al sector. ¿Qué es esto? Una de las dimensiones más importantes desde nuestro punto de vista, y muy a colación con lo que ha explicado antes Federico de la diversificación, es dentro de la cartera de renta fija, que es la que tiene mayor peso, cuál es la distribución por país, ¿no? Oye, si tú tienes todas tus inversiones de renta fija en España y a España le pasa algo, pues tenemos un problema, ¿vale? Pues esa es la razón por la cual Santa Lucía tiene una política de inversiones bastante más diversificada que el sector. En concreto, la media del sector en renta fija son 71,9%, en renta fija relacionada con España, y Santa Lucía tiene un 61,2 o 0,3, ¿no? Bien, nuestra segunda mayor exposición, como es Alemania, vaya, los colores no, es un 8,2. Tenemos un 8,2 de nuestra cartera en inversiones ligadas a Alemania. Cuando ya la segunda inversión del sector no es Alemania, ya es Italia, que no solo en cuantía y en número de países, sino en cualitativamente en qué países estamos invertidos, probablemente podamos afirmar que, si bien tenemos más renta fija pero menos liquidez que el sector, la renta fija la tenemos en, bueno, otros países, otros riesgos, ¿no? El tener una inversión en lo que cosméticamente puede parecer una diversificación, que es tener inversiones en España y en Italia, probablemente si a España le van las cosas mal, a Italia le vayan también las cosas mal, por lo tanto no es una diversificación en sí. Lo que es una buena diversificación es tener dinero en España, pero también tener dinero en Dinamarca, porque probablemente no haya tanta relación entre Dinamarca y España como con España e Italia, ¿no? Pero una cabeza de distribución geográfica, sí. en 2012 sería muy distinta. En 2012 sería menos exposición a España, claro. O sea, y además sensiblemente, seguramente. Sensiblemente sí. Santa Lucía partía de una cartera muy conservadora. Y bueno, en un momento de tipo de interés lo suficientemente elevado, por pánico, por miedo, como todos sabemos, nosotros hicimos una apuesta razonada del por qué creíamos que había que aumentar la exposición a España, y así se hizo.
y a posteriori ha salido bien, podría haber salido mal, ¿eh? Pero bueno, nosotros no tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero bueno, obviamente analizamos las cosas desde muchas dimensiones, con muchas técnicas y tomamos decisiones, porque al final todo nuestro trabajo es tomar decisiones. Vale, aquí estamos hablando de concentración de riesgo por país. Otra cosa que anteriormente como variable de riesgo os ha definido muy bien en Fede es la calidad crediticia, ¿no? Eso que escuchamos mucho de las agencias de rating, etcétera, etcétera, etcétera. Las agencias de rating tienen una injusta mala prensa. ¿Por qué os digo esto? Porque las agencias de rating emiten rating o notas de solvencia probablemente en volúmenes de decenas de miles cada año. Y solo se les recuerda por un par de ellas. Tanto es así que ¿vosotros creéis que los inversores profesionales haríamos caso a las agencias de rating si en media sus opiniones fuesen incorrectas? Pues no, nadie nos obliga a hacer caso a las agencias de rating, no es una imposición divina. Hacemos caso a las agencias de rating porque creemos que su metodología para cuantificar el riesgo que hay inherente en las inversiones es correcta y me da una buena visualización de cuál es el riesgo de mi cartera, ¿vale? Si eso no fuese así y donde ellos dicen que algo muy seguro constantemente yo viese que tengo pérdidas asociadas a esas inversiones, dejaría de hacerles caso. ¿Qué pasa? Que efectivamente las agencias de rating a veces fallan. Habiendo hecho esta introducción y si me creéis, cuando os explico que las agencias de rating son una buena forma de medir el riesgo que hay inherente a tu cartera, en términos de solvencia a las empresas a las cuales tú le prestas el dinero, pues hacemos la misma comparación de Santa Lucía contra la media del sector. Podemos ver cómo Santa Lucía tiene una más que notable exposición en AAA con respecto a la media del sector. Tenemos una más que notable exposición en AA. Tenemos una mayor exposición en los tramos A, es decir, en aquellos tramos de mayor seguridad. En el tramo BBB tenemos mucho menos que el sector. BBB ya empieza a ser la frontera, ¿vale?, entre lo que se llama, bueno, grado de inversión y grado especulativo. Y después es cierto que hemos tomado una decisión que es una decisión que se llama Barbell, ¿no?, que es decir, tengo mucha más exposición a inversiones muy seguras, que no tienen ningún tipo de cuestión, y tengo un poquito más de exposición a inversiones algo más arriesgadas que el sector. Pero si os dais cuenta, el sumatorio de mayor exposición en inversiones seguras es mucho mayor que el sumatorio de mayor exposición en inversiones un poco menos seguras, ¿vale? Esa es la estrategia que nosotros hemos tomado. ¿Por qué? Una cuestión de rentabilidad y riesgo. Creemos que esto que empieza a no ser tan seguro, ¿vale?, no paga lo suficientemente como para invertir aquí en vez de aquí. Por lo tanto, nos centramos en una parte de la cartera asegurándola y esta menor exposición que tiene el sector lo metemos de forma táctica en una serie de inversiones y empresas muy bien analizadas que creemos que van a tener una evolución buena en términos de tipos de interés, ¿vale? Por lo tanto, como gran idea, como tres grandes ideas: uno, Santa Lucía tiene mucho más activos de lo que tiene, de los compromisos que tiene. Dos, la cartera por distribución geográfica, desde nuestro punto de vista, es una cartera más conservadora. Y tres, en términos de calidad crediticia, también creemos que es una cartera más conservadora. Un poco cuál es el proceso de inversión, porque vosotros diréis, bueno, esto lo hacéis de una forma totalmente arbitraria, lo hacéis de una forma un poco azarosa, caprichosa, os levantáis con un de buen estado e invertís. Oye, ¿cuál es vuestro proceso de inversión? Nuestro proceso de inversión, como ya os he dicho, busca maximizar este trinomio, ¿no?, que es rentabilidad, riesgo y esta bolita aquí que se llama consumo de capital, que un inversor común no tiene. Pero nosotros sí tenemos, por mandato de la DGS, para hacer una compañía de seguros cuanto más segura, valga la redundancia, mejor. Todo esto marcado en una política de inversiones. Como cualquier juego, cualquier dinámica, todo tiene sus reglas. Y las reglas a nosotros nos las pactan desde arriba, ¿vale? Es decir, obviamente nosotros no podemos hacer lo que queremos con el dinero de Santa Lucía porque tenemos unas restricciones legales, ¿no?, en términos de cobertura, en términos de activos aptos para poder invertir tal y cual, y además de eso se suma que, bueno, que nosotros proponemos unas bandas de actuación en los activos de renta variable, renta fija, inmueble, unas exposiciones máximas en AAA, en AA, en B, en cuánto puedo tener en Portugal, cuánto puedo tener en Grecia, etcétera, 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 y digamos, esa receta donde hemos metido todos esos ingredientes es contrastado con el Consejo de Administración y le decimos, señores, ¿nos dejan movernos en este campo de juego?
y ellos dicen sí, nos dicen no. Obviamente, cuando se nos dice no, nos está diciendo baja riesgo. Si baja riesgo, obviamente, implícitamente lleva un baja rentabilidad, ¿no? Pero bueno, existe, digamos, yo quiero poner, o quiero hacer ver que no solo a nosotros se nos determina lo que podemos hacer, nos determina el regulador, sino también la política de inversiones de la compañía, ¿no? Y cuál es el deseo de rentabilidad, como no puede ser de otra manera, como si fuésemos la señora de lujo de 65 años, cuánto quieres ganar y cuánto riesgo quieres coger, ¿vale? En concreto, y esto es obviamente un esquema muy simplista, ¿no? Nosotros utilizamos un enfoque que se llama top-down, ¿no? Un enfoque de empezar a ver el mundo desde lo grande a lo pequeño. Muchas veces cuando no se entiende mucho de inversiones y tal y cual, se suele pensar en el inversor exitoso, en aquel que es capaz de comprar la acción concreta en el momento concreto. Así no se gestiona el dinero de una manera, desde mi punto de vista y desde el punto de vista que nosotros aplicamos profesional. Nosotros creemos que el éxito de una cartera de inversión está basado en la distribución de activos que tenga. Es decir, en la combinación entre renta fija, renta variable, liquidez, inmuebles, según la tipología de empresa o de persona que sea. Y si os dais cuenta, esto está muy relacionado con lo que antes Federico os ha explicado, ¿no? Depende de qué tipología de persona es, habrá que hacerle... Habrá un producto que sea más adecuado para él, ¿no? Es lo mismo. Yo quiero conseguir un 4% como compañía y quiero sufrir un riesgo de X, yo tengo que hacer una distribución de activos acorde con ese objetivo, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero enfocado desde un punto de vista global. En concreto, nosotros hacemos análisis y proyecciones macroeconómicas, porque desde nuestro punto de vista la distribución de activos tiene que estar muy relacionada con el ciclo económico. Creemos que es el ciclo económico lo que determina el comportamiento de dichos activos, ¿no? Cuando hay inflación, la renta fija viene mal, cuando hay un aumento del crédito, probablemente hay un aumento de los beneficios empresariales porque se aumenta el consumo y de esa forma el beneficio de las empresas sube y por lo tanto las acciones suben, etcétera, 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 ¿no? Es decir, al fin y al cabo, los mercados financieros no hacen ni más ni menos que expresar las expectativas de crecimiento económico y por lo tanto de efectos hacia los activos financieros, ¿no? Después, una vez que tengamos definido en qué rango nos podemos mover de renta fija a renta variable, por ejemplo, nuestros rangos son, Santorcía se puede mover entre un 0 y un 8% en liquidez, entre un 75 y 88 en renta fija, entre un 5 y un 15 en renta variable y entre un 2,5-3 hasta un 10% en inmueble. Una vez que pasan cosas, hay noticias, hay datos económicos, nosotros nos vamos moviendo en esa franja. Nos veamos cuál es el devenir de la economía. Y por último, se eligen qué compañías o qué inversiones se hacen. Es que esto es un concepto que choca un poco, ¿no? Es decir, aquel que ha ganado dinero en la crisis financiera no ha sido el que ha sabido comprar qué acciones había que comprar, sino ha sido aquel que no ha estado en acciones y ha estado en renta fija. ¿Vale? De ahí el enfoque que nosotros tenemos. Obviamente, si cambia la información, cambian aquellas cuestiones con las cuales tú tomas decisiones, por lo tanto, si cambia tu contexto tendrás que cambiar tu distribución de activos, etcétera, etcétera, y así de una manera un poco más crítica, ¿no? En concreto, y esto es, bueno, pues un resumen muy corto, ¿no? Obviamente esto no es la panacea, no es bueno, no es por la abundancia, porque aquí te dan, esto lo que intenta explicar un poco es una expresión con una sola imagen de en qué hay que invertir cuando la economía está en qué momento del ciclo, ¿no? Y pues te dice, si la economía está en un bajo crecimiento económico y además incluso una recesión, pero sin embargo hay inflación, pues tienes que estar en liquidez. Si hay un gran crecimiento económico, tienes que estar en una recuperación económica en acciones. Si ves que las acciones, si ves que ya el ciclo económico por concesión de crédito, etcétera, etcétera, empieza a recalentarse, como pasó en el 2007, 2008, y pues tienes que estar en materias primas. Eso es desde un punto de vista de tipología de activos, ¿no? Pero después también te dice aquí qué tipo de sectores, por un ejemplo. ¿Vosotros creéis que Burger King en la crisis ha ganado más o menos dinero? Más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el Burger King ofrece una restauración que es de ocio, ¿no? Una persona no puede estar constantemente renunciando al ocio. Lo que sí puede es traducir su ocio a ocio de lujo o ocio de low cost, ¿no?
pues la gente que ha tenido menos renta disponible, al no poder estar continuamente rechazando el ocio, ha dicho, bueno, yo sigo teniendo mi tiempo de ocio, pero con una decisión low cost. Por lo tanto, la opción de Burger King en un entorno recesivo pues se comportará mejor, ¿no? Para que os deis cuenta que depende de en qué momento del ciclo económico estemos, no solo hay diferentes activos los cuales son beneficiosos, sino que dentro de cada activo hay sectores que lo hacen mejor y lo que hacen peor. En momentos, estos ya son un poco relacionados con la renta fija, pues en momentos, por ejemplo, de gran inflación, si yo invierto en renta fija en el cual me dan un cupón, imaginaros, del 3% cada año y los precios me suben un 10% cada año, ¿yo gano o pierdo dinero? Pierdo dinero. Por lo tanto, en un momento de gran inflación, los bonos de cupón fijo no serán una buena inversión, ¿vale? Entonces yo lo que quiero aquí un poco transmitiros es que el mundo de la inversión, de los activos financieros, de las valoraciones, de los productos, están relacionados, aunque haya gente o medios o mantras que digan que no están relacionados con la economía real, ¿vale? Todo tiene un porqué. Y esa es la forma que nosotros intentamos aplicar a la gestión de activos en Santa Lucía. Entonces, bueno, pues esta es la presentación. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer escucharte.